Creado por Sir Arthur Conan Doyle en el año 1887, Sherlock Holmes es uno de los personajes más representativos del género de la novela policíaca, vuelto ícono de la literatura en virtud de su audacia, conocimientos científicos e inteligencia, que poseía además una técnica depurada y casi infalible en la defensa personal. En Holmes se refleja la figura de un genio que puede sacar conjeturas de manera asombrosa, gracias a su capacidad analítica y deductiva, pero también convergen en él un carácter quisquilloso, voluble, irónico, soberbio, una fiera sigilosa y diestra en el combate cuerpo a cuerpo, tal cual lo muestra la actuación de Robert Downey Jr. en su interpretación de Holmes en el film del año 2009. Pero claro, llegado a este punto, es menester aclarar una pequeña confusión. Confusión que se genera a la hora de hablar sobre Sherlock Holmes y el afamadísimo actor Robert Downey Jr., y por cierto su excelentísima interpretación de este personaje. El actor Robert, en su vida personal, ha entrenado Wing Chun. De hecho, sabido es popularmente que el Wing Chun fue el arte marcial que ayudó al actor a superar sus adicciones a las drogas y pudo así ayudarlo a enderezar su carrera y su vida personal. Según sus propios relatos, fumando marihuana desde los 10 años, droga que actuó como puerta de entrada a otras mucho más duras, y obviamente ya de adulto experimentando con drogas bastante más fuertes, el actor intentó una infinidad de tratamientos y terapias que lograran quitarle de la desdichada vida en la que las drogas le habrían conducido, hasta que fue gracias a su involucramiento en el mundo de las artes marciales y con el comienzo de las prácticas de Wing Chun que pudo nuestro personaje superar definitivamente sus adicciones. Pero bueno, esto en torno a la vida marcial del actor Robert Downey Jr. Sin embargo, si vamos a hablar de Sherlock Holmes, el personaje literario de Sir Arthur Conan Doyle, la historia es otra. A los fans del más famoso detective de todos los tiempos no le resultará desconocido el nombre de Baritsu. Este es el nombre que el inmortal héroe creado por el escritor escocés Sir Arthur utilizó para denominar al sistema de defensa personal que Holmes dominaba. Para quienes tuvieron la oportunidad de leer alguno de sus libros, recordarán las siguientes palabras. Yo tenía sin embargo algún conocimiento del Baritsu o del sistema de lucha japonés que más de una vez me habría sido útil, menciona Holmes en uno de los pasajes más conocidos. Como todo lo que sucede en las historias de Conan Doyle, realidad y ficción se confunden con bastante facilidad. En esta ficción-realidad, digamos, también se incluye el Baritsu, cuyo nombre real es Bartitsu, un sistema marcial que por esa época desarrollara en Inglaterra Edward William Burton, más específicamente entre el año 1860 y el 1951. William Burton era un ingeniero británico que había vivido en Japón hacia finales del siglo XIX y principios del XX, construyendo ferrocarriles. Fascinado por las técnicas de lucha japonesas, Burton creó el Bartitsu, nombre que procede de una contracción de su propio apellido con la palabra Jujutsu. De esta manera, creó un sistema marcial con unos principios que básicamente son los del propio Jujutsu. Veámoslo. Principio 1. Entrenamiento para alterar el equilibrio de su agresor. Principio 2. Entrenamientos para sorprenderle antes de que tenga tiempo de recuperar el equilibrio y el uso de su fuerza. Principio 3. Entrenamiento por sí. Es necesario someter a las articulaciones de las partes de su cuerpo, ya sea el cuello, hombros, codo, muñeca, espalda, rodilla, tobillo, en los puntos en los que anatómicamente y mecánicamente no se puedan resistir. Durante su estancia en Japón, estuvo en contacto con distintas koryu de Jujutsu y principalmente también con el judo. Combinaciones de puño como en el pugilato y en el sabat, ataques laterales y patadas bajas como en el Wing Chun, proyecciones de judo, presas de brazos como en el Jujutsu Ryu y guardias de esgrima. Son
algunos de los elementos que podemos observar en la estructura básica de este peculiar pero demoledor sistema de defensa personal victoriano que recibe el nombre de Bartitsu. Ahora bien, aunque su estilo estaba basado en el boxeo inglés antiguo, en el savate, el judo, la lucha tradicional suiza y un estilo defensivo de lucha con bastón perfeccionado por Pierre Vergny, lo que realmente es importante y destacable del Bartitsu es que sin dudas estamos ante uno de los primeros intentos por tratar de sistematizar las artes marciales tradicionales japonesas y aplicarlas en el mundo moderno, teniendo en cuenta todos los requerimientos de la época. Además del uso de los puños y de los pies, los practicantes de esta disciplina entrenaban y usaban su bastón de paseo, también llamado la cane, como si fuese una espada de madera con la cual podrían defenderse y repeler una agresión. Los movimientos con esta arma jamás pierde la elegancia inglesa característica de aquellos tiempos. Un manejo totalmente opuesto al del Shinai del Kendo, donde la velocidad, fuerza, precisión y contundencia reinan la mayor parte del encuentro. Este pintoresco y característico arte marcial no solo fue enseñado a hombres, sino que las mujeres también tomaron parte activa en su aprendizaje, siendo varias veces como resultado victorioso por las sufragistas frente a las cargas policiales, llegando a ser este arte marcial un símbolo de esa época. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram, encontrarás en la descripción de este video los links directos. Acuérdate de que mi canal secundario, El Faraón Trainer, un canal dedicado a entrenamientos, rutina, alimentación y recuperación de lesiones, ya está disponible. Puedes suscribirte y hacer la solicitud del video que quieras recibir. Con ustedes se despide el Faraón y les desea un muy feliz fin de semana. A jdu hned sem, vezmu druhou, skřížím, přišlápnu si, abych se tady takhle, jo. Jsi pohodlný, jako dobrý všechno, nemáš žádný problém. Mluv, nemáš žádný problém, já si vytáhnu mobil a volám policii. Jo, to záchodník, tak může jít na ruce, běž na ruce a můžeme posilovat, jo, záchodníky. Ale pak, okamžiku, když doma polis. Přátelé, klíčový je, že mě hlavně potřebuji, aby to nešlo prostě 15 cm, 6x, 10x noční tepny. Jo, nebo tak. Rameno, obličej,